Platón vivió alrededor del año 429 al 347 a.C. Es desde cualquier punto de vista uno de los escritores más deslumbrantes de la tradición literaria occidental y uno de los autores más penetrantes, amplios e influyentes de la historia de la filosofía. Como ciudadano ateniense de alto estatus, muestra en sus obras su amplio interés por los acontecimientos políticos y los movimientos intelectuales de su tiempo. Pero las preguntas que plantea son tan profundas y las estrategias que utiliza para abordarlas tan profundamente sugerentes y provocativas que los lectores son influenciados de alguna manera por él. Y prácticamente en todas las épocas ha habido filósofos que se consideran platónicos en algunos aspectos importantes. No fue el primer pensador o escritor a quien se le debe aplicar la palabra filósofo, pero era tan consciente de cómo debía aplicarse la filosofía y de cuáles eran sus alcances y ambiciones, y transformó de tal manera las corrientes intelectuales con las que luchaba, que la materia de la filosofía, tal como a menudo se concibe, una disciplina rigurosa y el examen sistemático de cuestiones éticas, políticas y metafísicas y epistemológicas, armado con un método distintivo, puede considerarse su invención. Pocos otros autores en la historia de la filosofía occidental se aproximan a él en profundidad y alcance. Tal vez solo Aristóteles, quien fue su estudiante, Tomás de Aquino y Kant, serían realmente aceptados como del mismo rango. Los temas principales de Platón son que mucha gente asocia a Platón con algunas doctrinas centrales que defiende en sus escritos. El mundo que aparece a nuestros sentidos es de alguna manera defectuoso y está lleno de errores, pero hay un reino más real y perfecto, poblado por entidades llamadas formas o ideas que son eternas, inmutables y en algunos sentidos paradigmáticas de la estructura y el carácter del mundo presentado a nuestros sentidos. Entre los más importantes de estos objetos abstractos se encuentran la bondad, la belleza, la igualdad, la grandeza, la semejanza, la unidad, el ser, la igualdad, la diferencia, el cambio y la inmutabilidad. Estos términos a menudo son escritos con mayúsculas por quienes escriben sobre Platón, para llamar la atención sobre su estatus exaltado. Lo mismo ocurre con formas de ideas. Los más fundamentales y distintivos en la filosofía de Platón es que los muchos objetos observables que aparecen bellos, y el único objeto es que realmente es la belleza, del cual esos muchos objetos bellos, las cosas reciben sus nombres y sus correspondientes características. Casi todas las obras importantes de Platón están de alguna manera dedicadas a esta distinción o dependen de ella. Muchas de ellas exploran las consecuencias éticas y prácticas de concebir la realidad de esta manera bifurcada. Se nos insta a transformar a nuestros valores tomando en serio la mayor realidad de las formas y los defectos del mundo corpóreo. Debemos recordar que el alma es un tipo de objeto diferente del cuerpo, hasta el punto de que no depende de la existencia del cuerpo para su funcionamiento y, de hecho, puede captar la naturaleza de las formas mucho más fácilmente cuando se está en contacto con ella, no estorbando por su apego a nada corpóreo. En algunas de las obras de Platón se nos dice que el alma siempre conserva la capacidad de recordar lo que una vez captó de las formas, cuando estaba desencarnada antes del nacimiento de su poseedor, y que la vida que llevamos son, hasta cierto punto, un castigo o recompensa por decisiones que tomamos en una vida anterior. Pero en muchos de los escritos de Platón se afirma o se supone que los verdaderos filósofos, aquellos que reconocen lo importante que es distinguir lo único que es la bondad, la virtud o el coraje de los muchos, de las muchas otras cosas triviales que se llaman buenos, virtuosos o valientes, están en posición de volverse éticamente superiores a los seres humanos no iluminados, debido al mayor grado de conocimiento que pueden adquirir. Para comprender
¿Qué cosas son buenas y por qué son buenas? Debemos investigar la forma del bien. Aunque los lectores de Platón suelen identificar estas proposiciones como parte importante de su filosofía, muchos de sus mayores admiradores y estudiantes más cuidadosos señalan que pocos, si es que algunos, de sus escritos pueden describirse con precisión como manera de mera defensa de un grupo de proposiciones cortadas y hasta cierto punto secas. Las obras de Platón muestran un cierto grado de insatisfacción y perplejidad, incluso con aquellas doctrinas que se recomiendan para una consideración más profunda. Por ejemplo, las formas a veces se describen como hipótesis. La forma del bien, en particular, se describe como una especie de misterio cuya verdadera naturaleza es esquiva y aún desconocida para nadie. Se plantean enigmas sobre cómo se pueden conocer cualquiera de las formas y cómo podemos hablar de ellas sin caer en contradicciones. O sobre qué es saber algo, o nombrar algo. Cuando se compara a Platón con algunos de los otros filósofos que a menudo se clasifican junto a él, Aristóteles, Tomás de Aquino y Kant, solo por mencionar algunos, se puede reconocer que es mucho más explorador y completamente sistemático, hasta esquivo con ellos. Eso, junto con sus dotes como escritor y como creador de personajes vívidos y escenarios dramáticos, es una de las razones por las que a menudo se piensa que es el autor ideal de quien uno debería recibir una introducción a la filosofía. A sus lectores no se les presenta un sistema elaborado de doctrinas consideradas tan completamente elaboradas que no necesitan mayor exploración o desarrollo. En cambio, lo que a menudo recibimos de Platón son algunas ideas claves junto con una serie de sugerencias y problemas sobre cómo deben cuestionarse y desplegarse esas ideas. Los lectores de un catálogo platónico se ven arrastrados a pensar por sí mismos sobre las cuestiones planteadas. Si quieren aprender lo que se podría pensar que el diálogo mismo dice sobre ellas. Por lo tanto, muchas de sus obras dan a sus lectores un fuerte sentido de la filosofía como un tema vivo e inacabado al que ellos mismos tendrán que contribuir. Hay otra característica de los escritos de Platón que los distingue entre los grandes filósofos y pinta nuestra experiencia de él como autor. Casi todo lo que escribió toma la forma de un diálogo. Aunque hay una excepción sorprendente, su apología, que pretende ser el discurso que Sócrates pronunció en su defensa, y la palabra griega apología significa defensa, cuando en el año 399 fue acusado ilegalmente y condenado por el delito de irreverencia. Sin embargo, incluso ahí se presenta a Sócrates en un momento planteando preguntas de carácter filosófico a su acusador, Meleto, y respondiéndolas. Además, desde la antigüedad se incluye entre sus obras completas una colección de 13 cartas, pero su autenticidad como composiciones de Platón no son totalmente aceptadas entre los eruditos, y es casi seguro que muchas o la mayoría de ellas no fueron escritas por él. La mayoría de estas cartas pretenden ser el resultado de su participación en la política, en Siracusa, una ciudad griega densamente poblada ubicada en Sicilia y gobernada por tiranos. Actualmente estamos familiarizados con la forma del diálogo gracias a nuestro conocimiento del género literario dramático, pero los diálogos de Platón no intentan crear un mundo ficticio con el propósito de contar una historia, como lo hacen muchos dramas literarios, ni invocan un reino mítico anterior, como en las creaciones de los grandes trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Tampoco todos se presentan en forma de drama. En muchos de ellos, un solo hablante narra acontecimientos en los que participó. Son discusiones filosóficas en algunos casos,
no sería descabellado llamarles debates, muchos de los cuales pueden identificarse como figuras históricas reales y a menudo comienzan con una descripción del escenario de la discusión. Una visita a una prisión, la casa de un hombre rico, una celebración con bebidas, un festival religioso, una visita al gimnasio, un paseo fuera de las murallas de la ciudad, una larga caminata en un día soleado. Como grupo, forman vívidos retratos de un mundo social y no son intercambios puramente intelectuales entre hablantes, sin carácter y socialmente anódinos. En muchos de sus diálogos, Platón no solo intenta atraer a sus lectores a una discusión, sino que también comenta sobre el medio social que describe y critica el carácter y las formas de vida de sus interlocutores. Algunos de los diálogos que más evidentemente están en esta categoría son Protágoras, Gorgias, Hipias, Eutidemo y El banquete. Hay un interlocutor que habla en casi todos los diálogos de Platón, estando completamente ausente solo en Leyes, que según los antiguos testimonios fue una de sus últimas obras. Esa figura es el mismo Sócrates. Como casi todos los demás que aparecen en sus obras de Platón, no es una invención de Platón. Realmente hubo un Sócrates del mismo modo que realmente hubo un Critón, un Gorgias, un Trasimaco y un Laques. Platón no fue el único autor cuya experiencia personal con Sócrates llegó a representarlo como personaje de una o más obras dramáticas. Sócrates es uno de los personajes principales de la comedia de Aristófanes. Nubes y Jenofonte, un historiador y líder militar, escribió, al igual que Platón, una apología de Sócrates, como otras obras en las que Sócrates aparece como orador principal. Además, tenemos algunos fragmentos de diálogos escritos por otros contemporáneos de Sócrates, además de Platón y Jenofonte, y ellos fueron Esquines, Antístenes, Euclides, Pedón, y estos pretenden describir conversaciones que mantuvo con otros personajes. Entonces, cuando Platón escribió sus diálogos en los que Sócrates era el personaje principal, estaba contribuyendo a un género inspirado en la vida de Sócrates y participando en un debate literario sobre el tipo de persona que era Sócrates y el valor de las conversaciones intelectuales en el que estuvo involucrado. La representación cómica de Sócrates por parte de Aristófanes es al mismo tiempo una amarga crítica de él y de otras figuras intelectuales destacadas de la época. Pero Platón, Jenofonte y los demás escritores de discursos socráticos recibieron una impresión mucho más favorable. Evidentemente, el Sócrates histórico fue el tipo de persona que provocó en quienes lo conocieron o sabían de él una respuesta profunda e inspiró a muchos de los que estuvieron bajo su influencia a escribir sobre él. Pero los retratos compuestos por Aristófanes, Jenofonte y Platón son los que han sobrevivido intactos y por lo tanto son los que deben desempeñar el papel más importante en la configuración de nuestra concepción de cómo era en realidad Sócrates. De todos ellos, Nubes tiene el menor valor como indicación de lo que era distintivo del modo de filosofar de Sócrates. Después de todo, no pretende ser una obra filosófica y aunque puede contener algunas líneas que son caracterizaciones de rasgos exclusivos de Sócrates, en su mayor parte es un ataque a un tipo filosófico por parte del investigador amoral, sucio y de pelo largo de fenómenos abstractos, más que una descripción del propio Sócrates. Generalmente se piensa que la descripción que hace Jenofonte de Sócrates y cualquiera que sea su valor como testimonio histórico carece de la sutileza filosófica y la profundidad de la de Platón. En cualquier caso, nadie en realidad considera a Jenofonte un filósofo importante por derecho propio. Cuando leemos sus obras socráticas, no nos encontramos con una
gran mente filosófica, pero eso es lo que experimentamos cuando leemos a Platón. Podemos leer los diálogos socráticos de Platón porque estamos interesados en quién era Sócrates y qué defendía. Pero incluso si tenemos poco o ningún deseo de aprender sobre el Sócrates histórico, querremos leer Platón porque al hacerlo nos encontramos con un autor de mayor significado filosófico. Sin duda, de alguna manera tomó prestado de Sócrates en aspectos importantes, aunque no es fácil decir dónde trazar la línea entre él y su maestro. Pero hay un amplio consenso entre eruditos en que Platón no es un mero transcriptor de las palabras de Sócrates. El uso de una figura llamada Sócrates en tantos de sus diálogos no debe interpretarse como que Platón simplemente está preservando para el público lector las lecciones que aprendió de su maestro. Hay que tener presente que Sócrates no aparece en todas las obras de Platón. No aparece en Leyes y no hay varios diálogos como Sofista, Estadista, Timeo en los que su papel es pequeño y periférico mientras que alguna otra figura domina la conversación o incluso como en Timeo y Critas, que presenta una larga y elaborada explicación por medio de un discurso continuo y propio. Los diálogos de Platón son una forma literaria estética. No solo varían sus temas, no solo varían sus narradores, sino que el papel que juegan las preguntas y las respuestas nunca es el mismo de un diálogo a otro. Por ejemplo, el Simposio es una serie de discursos y también hay discursos extensos en Apología, Menexeno, Protágoras, Critón, Fedro, Timeo y Critias. De hecho, sería justo preguntar si estas obras se pueden llamar diálogos. Pero aunque Platón adaptó constantemente la forma del diálogo para satisfacer sus propósitos, llega a sorprender que a lo largo de su carrera como escritor nunca se dedicó a una forma de composición que fuera ampliamente utilizada en su época y que pronto se convertiría en el modo estándar de discurso filosófico. Platón nunca se convirtió en un escritor de tratados filosóficos a pesar de que la escritura de tratados sobre retórica, medicina y geometría fue una práctica común entre sus predecesores y contemporáneos. Lo más cerca que podemos llegar a una excepción de esta generalización es la Séptima Carta, que contiene una breve sección en la que Platón o alguien que pretende ser él se compromete con varios puntos filosóficos, insistiendo en que ningún filósofo escribía sobre los asuntos más profundos, sino que comunicará sus pensamientos solo en conversaciones privadas con los individuos seleccionados. Es importante resaltar y dar claridad a este punto de las cartas, aunque ya se mencionó antes. La autenticidad de las cartas de Platón es motivo de controversia. Y en todo caso, el autor de la Séptima Carta declara su oposición a la escritura de libros filosóficos. Lo haya escrito Platón o no, no puede considerarse un tratado filosófico y su autor no deseaba que así fuera. En todos sus escritos, Platón nunca habla directamente a su audiencia y con su propia voz. En rigor, él mismo no afirma nada en sus diálogos. Más bien, son los interlocutores en sus diálogos quienes son obligados por Platón a hacer todas las afirmaciones, dudas, preguntas, argumentos, etc. Todo lo que Platón desea comunicarlos lo transmite indirectamente. En realidad, ¿podemos llegar a conocer la mente de Platón?